Hebreos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Amén, gloria a Dios. Declara, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios de esta manera. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Precioso y maravilloso Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por el cuidado, por el amor que tú tienes, Señor, a tu obra, a nosotros que somos tus hijos. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, mi Dios amado, te has suplido, Señor, y te seguirás supliendo, Padre, porque tú eres fiel a tu palabra, mi Dios. Solo te pedimos y te rogamos que nos des las fuerzas para seguir caminando, para seguir predicando, para seguir enseñando, para seguir sembrando, mi Dios amado, esta palabra en el corazón de cada uno de los creyentes. Te pedimos que perdones, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras desobediencias. Y te ruego, mi Dios, que nos guíes a través de tu Espíritu Santo para poder predicar con denuedo y con poder y autoridad esta palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Esta tarde voy a predicar bajo el tema: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice amén. Cuando hablamos, mis amados hermanos, o lo que está hablando, ¿verdad?, el escritor de Hebreos, mis hermanos, lo primero que nosotros podemos notar en el versículo 1, está diciendo, el escritor dice, todas esas personas están a nuestro alrededor, dice, como testigos. Por eso dice, debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo. Pues la vida, dice, es una carrera que exige resistencia. El escritor, mis amados hermanos, está diciendo que hay personas a nuestro alrededor. Personas, mis amados hermanos, que están mirando nuestro comportamiento. Nosotros que decimos que somos hijos del Dios Altísimo. Nosotros que decimos, mis amados hermanos, que somos hijos de Dios, que somos creyentes de Jesucristo. Déjeme decirle, mi amado hermano, que las personas que están a nuestro alrededor, hermano, están mirando nuestra conducta. Esas personas, mis hermanos, para nosotros como creyentes, solamente nuestro ejemplo puede impactar en la vida de ellos de dos maneras. Puede impactar, mis hermanos, nuestro testimonio, nuestra manera de caminar para bien o para mal. O hacemos, mis amados hermanos, que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, sea glorificado, sea exaltado. O hacemos, mis amados hermanos, que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea vituperado por el no creyente, por el impío, por el inconverso. Porque el inconverso va a decir, hermano, si es esa persona que dice ser creyente, se comporta, vive de esta manera, hace de esta manera, entonces es un evangelio que no trae cambios.
Es algo que yo no quiero hacer. Es algo que yo no quiero vivir. Porque si esa persona que dice que es creyente vive de una manera, mi hermano, como si no lo fuera, entonces estamos haciendo, ¿verdad?, que la gente, mi hermano, peque por nuestro comportamiento. Y sabe una de las cosas, la palabra de nuestro Dios nos enseña, nos dice bien claro. Para nosotros que somos creyentes, mis hermanos, dice la Escritura, todo aquel dice que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice mi hermano, que le es contado, dice, como pecado. Bueno es, mis amados hermanos, que como hijos de Dios caminemos como lo que somos. Bueno es, mis amados hermanos, que la gente que está a nuestro alrededor, hermano, en vez de que aborrezca el evangelio, mi hermano, quiera un día conocer a Jesucristo. Bueno es, mis amados hermanos, que nosotros nos esforcemos cada día y nos despojemos, como dice aquí la Escritura. Por eso dice mi hermano, cada uno de nosotros, dice, debemos de dejar a un lado el pecado. Debemos de dejar a un lado aquello que nos estorba. Debemos nosotros, hermano, mirar en nuestro caminar, mirar, hermano, en qué áreas de nuestras vidas necesitan, ¿verdad?, ser mejoradas. Necesitamos, mis amados hermanos, entender que el pecado, mis hermanos, es un estorbo para nosotros como creyentes, para poder tener una intimidad, hablando, mi hermano, en la oración, para que nosotros podamos tener, ¿verdad?, íntimamente esa comunicación con Dios. El hombre y la mujer que está en pecado, mis hermanos, no puede entrar, mis hermanos, ante la presencia del Señor con pecado o en pecado. Dios, mis amados hermanos, va a atender la oración de ese hombre, de esa mujer, cuando ese hombre, cuando esa mujer confiesa su pecado, reconoce su pecado, se aparta de su pecado. Pero de otra manera, mi hermano, si el hombre y la mujer persiste siempre en lo mismo, mi hermano, no estoy diciendo, mi amado hermano, de que Dios no puede, ¿verdad?, hermano, liberarlo, no puede hacerlo libre de aquello que lo ata. Estoy diciendo, mis hermanos, que cada uno de nosotros debemos de tomar una decisión de cómo debemos de caminar en el camino del Señor. Estoy hablando, mis hermanos, de que cada uno de nosotros debemos entender que en la carrera en la cual nosotros estamos, que en el camino en el cual Dios nos ha puesto, mi hermano, para poder llegar a la patria celestial, mis hermanos, debemos entender que es un camino, es una carrera, mi hermano, que exige, hermano, resistencia. Estoy diciendo, mis hermanos, que ya hemos avanzado bastante. Ya hemos caminado bastante, mi hermano. Hace años que usted y yo, ¿verdad?, conocimos del Evangelio. Hace años que usted y yo, mi hermano, entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Hace cuánto tiempo usted entregó su vida al Señor, mi hermano? Pues desde ese año hasta el tiempo de hoy ya hemos avanzado lo suficientemente, mi hermano, como para darnos el lujo y de querer regresar otra vez a ese mundo, mi hermano, donde solamente encontramos falsedad. El camino del Evangelio, mi hermano, exige resistencia. Resistencia, mis amados hermanos, porque va a haber momentos que en el camino vamos a sentir como que ya no podemos. Resistencia, mi amado hermano, porque tenemos un enemigo que anda, dice la Escritura, como león rugiente, y anda buscando, dice, a quien devorar. Resistencia, mi amado hermano, que aun cuando no miremos, hermano, que nuestra oración ha tenido la respuesta acerca de la petición que hemos puesto delante de Dios, no quiere decir que Dios no nos ha escuchado. Dios, mis amados hermanos, tiene su momento. Dios jamás ha llegado antes ni después. Dios siempre ha llegado, mi hermano,
en el momento exacto. Él sabe, hermano, en qué tiempo, en qué momento cumplirá, mis amados hermanos, ¿verdad? Con esa petición que usted ha puesto delante de la presencia del Señor. Pero por lo mientras, usted tiene que seguir caminando. Por lo mientras, usted tiene que seguir avanzando, recordando siempre lo que la Escritura dice: nuestra morada, mis hermanos, no está aquí en la tierra. Recordando siempre, mi amado hermano, como dice, ¿verdad? Hermano, el apóstol Pablo, dijo el apóstol Pablo: nosotros solamente somos extranjeros. Solamente somos, dice, peregrinos. En pocas palabras, mis hermanos, nosotros estamos de paso en esta tierra. Nuestra morada, mis hermanos, está, ¿verdad?, ya en el tercer cielo, como dijo el apóstol Pablo, de donde también dice: esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos, hermano, de poner resistencia ante los ataques del enemigo. La Biblia dice: resistid pues, dice, así dice la Escritura, ¿verdad? Pero primero dice: someteos pues a Dios. O sea, mi hermano, para que usted pueda tener éxito y poder resistir en el camino, mi hermano, usted primero tiene que someterse a Dios. Tiene que llenarse de la presencia de Dios. Tiene que, hermano, aprender a caminar conforme a la obediencia de la palabra. No lo que un hombre le exija, no lo que un hombre, mi hermano, le ponga, ya sea, ¿verdad?, alguna filosofía, mi hermano, o algún cuento, ¿verdad? No, mi hermano, o como mandamientos de hombres, mis hermanos, o doctrinas de hombres. No, nosotros debemos de caminar en obediencia a la palabra, conforme a lo que está escrito en su palabra. Si usted quiere, y si yo quiero llegar, hermano, a estar un día con el Señor, debo de someter mi vida al Señor. Cuando yo someto mi vida al Señor, mi hermano, vendrá el enemigo, hermano, levantando cualquier situación, hermano, cualquier adversidad en contra mía. Pero como yo estoy sometido al enemigo, entonces yo podré hacerle frente, podré resistirle, y el enemigo tiene, hermano, tiene que huir de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Por eso dice la Escritura, mi hermano, que debemos, dice, debemos de despojarnos del pecado. Mire, mi hermano, no estoy diciendo de que el creyente que ha aceptado a Cristo peque deliberadamente, no. Estoy diciendo que el enemigo, mi hermano, lo que el enemigo hace es que lanza, ¿verdad?, sus dardos, y comienza, mi hermano, a lanzarle un dardo en contra de la palabra, en contra de todo, mi hermano. Y si ese dardo a usted lo encuentra desaprevenido y le llega a caer, hermano, es entonces cuando usted, ¿verdad?, comete una falta con el Señor. Pero cuando eso suceda, mis amados hermanos, recordemos lo que la palabra de nuestro Dios dice. Hijitos míos, dijo el apóstol Juan, mis hermanos, hijitos míos, decía el apóstol, si alguno de ustedes ha pecado contra Dios. Pero dice, mi hermano, no es que esté practicando, sino que ha pecado, porque como humanos muchas veces, hermano, tendemos a ser débiles, pero no es excusa también, mis hermanos, para estar pecando a cada rato. Dice, mi hermano, si alguno de vosotros ha pecado, dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, aleluya. Mire, mi hermano, qué hermoso es tener, ¿verdad?, ese respaldo. Qué hermoso tener esa convicción acerca de la palabra del Señor, hermano. El verso 2 dice, hay que poner, dice, toda nuestra atención en Jesús, hermano. Dice, mi hermano, puesto los ojos en Jesús. ¿En dónde es donde debemos estar enfocados, mis hermanos? En Jesús. Nuestra atención, nuestros ojos, hermanos, no deben de estar en ningún ser humano sobre la tierra. Nuestros ojos y nuestra atención no puede estar, mis amados hermanos, ¿verdad?, en los líderes de la iglesia. Y cuando hablo de líderes de la iglesia, mi hermano, estoy hablando a nivel iglesia.
Nuestros ojos, mis amados hermanos, deben de estar en Jesús. ¿Quién fue el que pagó, hermano, por nosotros allá en la cruz del Calvario? Fue Jesucristo. ¿Quién fue el que llevó nuestros pecados allí en la cruz del Calvario? Fue Jesucristo. ¿Quién fue el que sufrió, mis hermanos, por amor a nosotros? Fue Jesucristo. ¿Qué hicimos nosotros, mis amados hermanos, para merecer tanto amor y tanta misericordia? Nada, solamente, mi hermano, creer en esa bendita palabra que un día nos fue predicada, hermano, por algún hombre, por alguna mujer, por algún hermano, por alguna hermana, pero llegó el mensaje de la palabra del Señor y nosotros decidimos, hermano, creer a esa palabra, y por haber creído pasamos a ser hechos hijos del Dios Altísimo. Por eso usted, mi hermano y mi hermana, ponga su mirada en Cristo. Y cuando hablo, mi hermano, de poner la mirada en Cristo, son una de las cosas, mis hermanos. Pablo dijo, todas las personas que están a nuestro alrededor, dice, son nuestros testigos. En pocas palabras, mis hermanos, poner la mirada en Cristo no le da, mi hermano, al predicador, al evangelista, al maestro, al misionero o al pastor la excusa de ser ejemplo. ¿Me explico? Amén, aleluya. Cuando estoy diciendo que debemos de poner nuestra atención o nuestra mirada en Cristo, nosotros somos responsables, no solamente delante de Dios, sino también delante de usted, de la manera de cómo debemos de conducirnos en la viña del Señor. Amén, aleluya. Dice la Escritura entonces que en quién o a quién debemos de mirar. Debemos de mirar a Jesús. Él es, mis amados hermanos, el motivo, hermano, de nuestra fe. Jesús, mis amados hermanos, es en quien nosotros debemos de confiar. ¿Qué más sigue diciendo la Escritura? Dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él, dice, viene nuestra confianza. ¿De quién viene la confianza, mi hermano? Una de las cosas que yo quiero que usted entienda y que ponga en su corazón, mis hermanos, dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre, dice, que confía en el hombre. Entonces, mis hermanos, si el Señor dice en su palabra que maldito aquel que confía en otro hombre, pero también dice, mi hermano, que nosotros debemos de poner toda nuestra confianza en Jesús. ¿Por qué en Jesús, mis amados hermanos? Porque Jesús es el autor y es el consumador de la fe. Por eso nosotros debemos de poner, hermano, toda nuestra confianza en Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y sabe una de las cosas, Él hace, mi hermano, que a través de su palabra confiemos más y más en Él. ¿Sabe? A mí lo que me llama la atención es lo que dice el verso 2, dice, en la traducción al lenguaje actual, dice, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz. ¿Por qué, mis hermanos, soportó, hermano, la vergüenza de morir en una cruz? Mire, Jesús nos amó tanto, pero tanto, mi hermano, que el amor de Dios, mis hermanos, no se puede comparar con el amor de una esposa o el amor del esposo. El amor de Dios, mis hermanos, no se compara, mis hermanos, con nada en este mundo. Pero dice la Escritura, mi hermano, que tanto fue su amor que soportó, dice, la vergüenza de ser, hermano, de ser clavado en una cruz. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque en el Antiguo Testamento dice, maldito todo aquel que es, dice, colgado en un madero. Hermano, en Jesús no había pecado. Jesús, mis amados hermanos, no había hecho nada malo como para merecer, hermano, que Él fuese clavado en una cruz. ¿Quiénes eran los malos entonces? El hombre, la mujer,
hermano, el hombre siempre ha sido malo por naturaleza, mi hermano, desobediente por naturaleza, pecador por naturaleza, mentiroso por naturaleza, pero el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que nosotros como creyentes ya no podemos, hermano, andar mintiendo deliberadamente. Hay creyentes, mis amados hermanos, que se les hace fácil decir una mentira. ¿Y qué dice la Escritura, mi hermano? Que son, dice, mentirosos. ¿Y la mentira qué es, hermano? Es pecado. ¿Y qué dijo Jesús, hermano, acerca de aquellos, hermano, que hacen o dicen mentira? Jesús le dijo, vosotros, dice, sois de vuestro padre el diablo, les dijo. Porque él, dice, ha sido mentiroso y homicida desde un principio. Entonces, mis hermanos, el creyente debe de cuidarse, mis hermanos, de no decir mentiras, de no ser mentiroso, mi hermano, porque su parte o la parte que el mentiroso tendrá en el día final será en el lago que arde con fuego y azufre. Y usted y yo, mis amados hermanos, no hemos sido llamados para condenación, mis hermanos. Nosotros hemos sido llamados para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Por eso dice, mi hermano, que Jesús soportó, dice, la vergüenza de morir clavado en una cruz. Porque sabía, dice, que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. En el libro de Isaías, mis hermanos, dice mi hermano que después, dice, de haber sido afligido tanto, después, dice mi hermano, después de sufrir de la manera como él sufrió, el libro de Isaías dice, después, dice, que vio el fruto, dice, de su aflicción, dice, se alegró. ¿Cuál era el fruto de su aflicción, mis hermanos? ¿O cuál es el fruto de la aflicción, del sufrimiento de Cristo? Somos usted y yo. Usted y yo somos el fruto de ese sufrimiento, de esos golpes, hermano, que él sufrió en su rostro cuando lo golpeaban, cuando le decían, a ver, profetízanos, ¿quién te ha golpeado? Nosotros somos el fruto, mi hermano, de ese sufrimiento. Cuando él iba caminando, hermano, con su cruz rumbo, ¿verdad?, al Calvario. ¿Cuántas veces habrá caído en el camino? No lo sabemos, pero algo sí es seguro, mi hermano, sufrió, mi hermano, pero aún en medio de ese sufrimiento siguió esforzándose, siguió caminando, mi hermano. Nadie lo pudo detener, ni aún el mismo enemigo lo pudo detener. Aunque hubo muchas veces que quiso que Jesús desistiera de la misión que él venía a cumplir en esta tierra, mi hermano, nadie lo pudo detener. Él venía con un propósito, él tenía que llegar, no importa, iba a sufrir, tenía, mi hermano, que sufrir los latigazos de aquellos hombres, la bofetada, mis hermanos, y aquellos que le golpearon con vara, pero él sabía que después de eso, mi hermano, se iba a gozar al mirar, hermano, que su sufrimiento no fue en vano, que hay gente hoy en día, mi hermano, que ha creído en el Evangelio, ha creído en Jesús como el Mesías, como el Salvador, mi amado hermano. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice la Escritura, mi hermano, que nosotros somos bienaventurados. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué dice la Escritura, mi hermano? Porque Jesús había venido al pueblo judío, pero el pueblo judío lo rechazó. Pero dice que aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, dice que Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga, mi hermano, ¿usted no se goza de que usted es un hijo de Dios? ¿Usted no se goza, mi amado hermano, que Jesús, como hermano mayor, como dice la Escritura, mi hermano, él dijo, voy pues, dice, a preparar lugar? Para que donde yo, dice, esté o estoy, vosotros también estéis. Oigan, hermano, Jesús se ha ido a preparar un lugar. Por eso debemos de correr con paciencia la carrera. Debemos de esforzarnos a caminar, mi hermano.
Debemos de rechazar el pecado. ¿Cuántas veces el pecado ha querido venir a su vida, mi hermano? Y lo ha querido, ¿verdad, hermano, seducir? ¿Cuántas veces el pecado, mi hermano, o el enemigo, el Señor lo reprenda, ¿verdad? Le presenta aquello, ¿verdad? En bandeja de oro, mi hermano, y le dice, ándale, pruébale, mira, mañana te reconcilia, mañana vuelves al Señor y le pides perdón, y le dice que a cabo Dios te perdona. Y son una de las cosas, mi hermano. El enemigo no es como nosotros, que nosotros insistimos una vez una petición con Dios y como vemos que no nos responde, lo dejamos. No, el enemigo insiste e insiste e insiste. Ándale, mira, ya, haz esto, haz aquello, mira, después te reconcilia. Y son una de las cosas cuando el enemigo logra su propósito, lo hace caer, lo hace que peque contra Dios, entonces le manda, mi hermano, la factura. Y se da cuenta que aquello que parecía insignificante, mi hermano, ahora le resulta vergüenza, ahora le resulta duro, ahora, hermano, ya no puede, hermano, ya no tiene las ganas, el deseo de seguir adelante, se siente culpable, se siente que alguien lo está señalando, siente que la gente lo señala, siente que el creyente lo señala, siente que sus hermanos lo señalan, mi hermano, pero nadie se alegra con la caída de uno de nuestros hermanos. Ninguno de nosotros nos alegramos cuando un alma, mi hermano, con un hermano o una hermana cae de la gracia. Más bien nos dolemos en el corazón, hermano. Pero ya el enemigo, ¿verdad?, logró su propósito. ¿Y qué es lo que hace el hombre? ¿Qué es lo que hace la mujer, mis hermanos? Comienza entonces, ¿verdad?, a enfriarse su corazón. Comienza entonces, mis hermanos, a ese amor que tenía para con el Señor. Comienza, mi hermano, a enfriarse. El amor de muchos, dice, se enfriará. Pero usted y yo, mis amados hermanos, debemos de poner entonces nuestra atención en quién, mis hermanos. En Jesús. Porque Jesús, hermanos, soportó la vergüenza. Y murió, dice, en una cruz clavado. Ahora, ¿cuántos de nosotros estaremos dispuestos, mi hermano, a soportar la vergüenza? ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, estamos dispuestos a que se burlen de nosotros cuando les hablamos de Cristo a la gente, al amigo, a la amiga, a la familia? Muchos de nosotros, mis hermanos, reaccionamos de otra manera. Pero dice aquí la Escritura que nosotros debemos de mirar a Jesús como nuestra inspiración, mi hermano, para poder alcanzar, ¿verdad?, o poder hacer que nuestra fe crezca más y más. Mire, mi hermano, cuando miramos el verso 12, vaya conmigo. Hay una palabra que dice en el verso 12, dice, por todo eso, dice, no debemos, dice, dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida, dice, es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, dice, cobren fuerzas. Por eso es que usted y yo no debemos dejar, ninguno de nosotros debe de dejar de confiar en Dios completamente, ciegamente. Primero, mi hermano, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que Él mienta o se arrepienta de lo que Él ha dicho. Si Él dice, mi hermano, que debemos de confiar en Él, tenemos que aprender a confiar en Él. Amén, aleluya. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén, gloria a Dios. ¿Qué más dice la Escritura, mi hermano? Dice ahí de que se deben de restablecer las rodillas paralizadas para la oración. Si ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, dice, cobren nuevas fuerzas. ¿De qué manera? Pablo, mis amados hermanos, enseña y dice, no, dice, debemos dejar de orar.
Debemos, dice, orar, dice, constantemente y en todo tiempo. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Hermano, al parecer, cuando habla el apóstol Pablo y cuando vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, la oración, mis hermanos, es una herramienta tan poderosa. Amén, gloria a Dios. La oración, mis hermanos, alimenta nuestra alma. Amén. La oración hace que nuestra fe crezca. La oración hace, mi hermano, que nuestras rodillas débiles, hermanos, se fortalezcan. Nuestras manos débiles se fortalezcan. Hablando de nuestra vida espiritual, mi hermano, se fortalezca para la gloria de Dios. Amén. Para que el hombre, para que la mujer siga caminando. La oración y la palabra del Señor, haga de cuenta, mi hermano, que es el alimento que el cuerpo, hermano, o el hombre nuevo necesita para poder caminar. Amén, La aleluya. pregunta es, mis amados hermanos, ¿por qué hay muchos débiles dentro de la iglesia? ¿Por qué, mis amados hermanos, estamos mirando, mi hermano, que miramos a hermanos en vez de que se fortalezcan, vayan creciendo en el conocimiento de la palabra, vayan alcanzando la estatura del varón perfecto? Porque vemos a creyentes débiles en vez de fortalecidos. Porque mucho creyente de hoy en día, mi hermano, no alimenta su alma a través de la lectura de la palabra. Porque mucho creyente de hoy en día, mi hermano, ya no ora como antes. Y nosotros debemos de orar. Cuando usted tiene el tiempo, mi hermano, puede llegar y arrodillarse y orar al Señor. No tiene que ser, hermano, una oración de unas 3, 4 horas, si no está capacitado todavía para eso. Pero una oración sencilla delante de la presencia del Señor, mi hermano, como dice la Escritura, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Cuando usted entiende, mi hermano, que va a salir, cuando usted entiende que va a ir a hacer algo, y usted, hermano, le dice, habla con Dios antes de salir, le dice: Señor, voy a salir a tal lugar, guárdame, Señor, guarda mi entrada, guarda mi salida, Dios mío, guárdame de todo accidente, de todo peligro en el camino, Señor, permite que vaya y entre con bien a mi casa, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. O sea, mi hermano, tiempo para oración siempre habrá. Amén, aleluya. Pero entonces, ¿por qué estamos mirando, mi hermano, a tanto creyente que está débil? ¿Por qué estamos mirando a tanto creyente, mi hermano, que no se ha afirmado todavía? Todavía camina, hermano, en doble pensamiento. Hoy sí, mañana no. Porque nosotros como creyentes necesitamos tomar decisiones. Amén, aleluya. Usted y yo necesitamos, mis amados, tomar decisiones para bien, no para mal. El hecho de que usted decida quedarse en casa no está tomando una decisión buena. El hecho de que usted decida y dice: hoy voy a ir a adorar y exaltar el nombre del Señor, hoy le voy a dar mi mejor adoración, hoy voy a llegar y no me importa quién esté al lado, quién no esté, yo voy a levantar mis manos, y si Dios me toca con su Espíritu Santo, no importa aunque diga que soy llorón o llorona, yo me voy a regocijar ante la presencia de Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces? Dice en la traducción al lenguaje actual, dice: corran, dice, por un camino recto y parejo, para que el pie, dice, que está cojo, se sane y no se tuerza más. Aquí está hablando, mis amados hermanos. Si usted mira en la traducción, hermano, la Reina Valera dice, el verso 13, perdón, y hacer sendas derechas, dice, para vuestros pies. O sea, ¿de quién depende, mi hermano, el hacer sendas derechas? ¿De Dios o de nosotros?
Ya Dios nos puso el camino, pero somos nosotros los que decidimos por dónde correr, por dónde caminar. Amén. Somos nosotros los que elegimos si corremos por el camino de justicia o por el camino de la injusticia y de la iniquidad. Somos nosotros, mis hermanos, si corremos para agradar a nuestro Dios, hermano, para no entristecer a su Espíritu Santo, o decidimos, mis hermanos, correr por el camino chueco, por el camino de maldad, por el camino de pecado, ofendiendo a Dios, contristando a su Espíritu Santo. Es una decisión que cada uno de nosotros, mis amados, tomamos y que debemos de tomar día a día. Por eso dice el 13, corran por un camino recto y parejo, para que el pie que está cojo se sane y no se tuerza más. Amén. Pareciera mentira, pero la Biblia habla de hermanos que están mal de un pie, hablando espiritualmente. El hombre, mi hermano, que tiene sus dos pies, ¿verdad?, camina bien. Pero el hombre, mis hermanos, que tiene un pie corto, siempre tendrá a flojear uno. Y así hay creyentes hoy en día, mis hermanos, hablando espiritualmente, que no quieren caminar por el camino de justicia, sino que quieren caminar, hermano, por el camino de maldad y de pecado. Nosotros debemos de decidir caminar mejor por ese camino que Dios nos está hablando. Dice que debemos de hacer caminos rectos, mi hermano. ¿Por qué caminos rectos? Porque en el camino recto es a donde nosotros nos santificamos. ¿Por qué, mis hermanos, habla acerca de la santificación? Porque la Escritura dice literalmente que sin santidad nadie, o sea, la santidad, mis hermanos, es un requisito. ¿Verdad que sí? Amén, aleluya. Aunque no nos guste, mi hermano, si la vida suya y la vida mía no están en santidad, ¿cree usted que podremos mirar a Dios? La Biblia dice bien claro, sin santidad nadie dice verá al Señor. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que el creyente debe de procurar? Debe de procurar, mis hermanos, caminar con paciencia la carrera. Pero en ese caminar y en esa carrera, mi hermano, debe de despojarse del pecado. Y al despojarse del pecado, mis hermanos, es porque quiere tener un cambio en su vida y buscará la santificación. ¿Y por qué ese hombre y esa mujer va a buscar, hermano, la santificación? Porque ese hombre y esa mujer anhela mirar el rostro de Dios. Porque ese hombre y esa mujer quiere estar un día ante la presencia de Dios y no salir nunca, jamás de ahí. ¿Qué más continúa diciendo la Escritura, mi hermano? Dice que en el verso 14, la importancia también de seguir, dice, la paz con todos. O sea, la advertencia del Señor, hermano, para nosotros como creyentes es que tratemos, dice, de vivir en paz con todos. Así es. Amén, aleluya. Hay algo que yo descubrí en las Escrituras, mi hermano. Cuando el hombre y la mujer es temerosa de Dios, cuando el hombre y la mujer, hermano, se somete a la palabra, a la obediencia del Señor, hermano, dice la Escritura que aún a sus enemigos Dios hace, dice, que estén en paz con él. Amén, aleluya. Y mire qué tremendo. Pero dice aquí que tratemos de vivir en paz con todos. Amén. ¿Por qué el Señor dirá eso, mi hermano? Porque sabe que el ser humano es bien complicado. El ser humano muchas veces, mis hermanos,
tiene, ¿verdad?, sus sentimientos y su corazoncito, mi hermano, como de cristal. Usted sabe que el cristal, ¿verdad?, es tan delicado que si se cae se parte en pedazos. Entonces, ¿qué es lo que dice, mi hermano? Dice que debemos de tratar de vivir en paz con todo. Usted y yo debemos de estar en paz. Amén. Usted me tiene que amar aunque no quiera. Es un requisito que Dios le dice. Es que el pastor me cae mal porque siempre me reprende. Gloria al Señor. Amén. Porque dice la Escritura, ¿verdad?, que el Padre dice, reprende al Hijo que ama. Porque el Padre, ¿verdad?, cuando ama al Hijo y no quiere que el Hijo se pierda, lo tiene que reprender. Y quizás, mis amados hermanos, muchas veces el consejo de la palabra, hermano, o muchas veces sentimos como que nos están regañando, o sentimos como que, ¿para qué se mete en mi vida? Pero no es eso. Es porque Dios nos ama tanto, pero tanto, mi hermano, Amén. que dice la Escritura que no quiere que usted y yo nos perdamos. ¿De qué serviría, mis amados hermanos, tanto tiempo recorrido para perderlo en un momento, en un instante? ¿De qué serviría, mis hermanos, tanta abnegación en las cosas del mundo? Para que en un momento, mi hermano, perdamos la salvación de nuestras almas. ¿De qué sirvió entonces, mis hermanos, tanta abnegación? Si dice la Escritura de que no debemos de estar en pleito, sino que debemos, dice, de estar en paz. ¿Hay paz en su vida? ¿Hay paz en su corazón? Gloria a Dios. Porque la persona, mis hermanos, que no tiene paz, no puede vivir en paz. Por eso dice que traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios. ¿Por qué razón dice de obedecer a Dios? Porque Dios dice, busca la paz y la santidad. O sea, Dios nos está ordenando, busca la paz con tu hermano, con tu hermana, tu vecino, tu vecina. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Busca la paz. Con tu amigo, con tu amiga. Amén. Gloria a Dios. Porque si no hay paz, mis hermanos, miren, lo terrible de esto, ¿sabe qué es? Que muchas veces cuando una persona no tiene paz, mis hermanos, crece dentro de su corazón, dice, una raíz de amargura. Y el peligro, mis hermanos, el peligro de una mujer que está enraizada, mi hermano, con raíz de amargura, ¿sabe una de las cosas? Yo creo, mis hermanos, que podremos liberar a un endemoniado en el nombre de Jesús. Darle una orden a ese demonio. Y ese demonio tiene que salir en el nombre de Jesús. Pero una persona, mi hermano, que tiene raíz de amargura en su corazón, solamente ella es la que decide, o es el que decide romper con esa ligadura. Ahí el Señor no puede bajar, hermano. El Señor le dice, saca esa raíz de amargura que está en tu corazón, para que seas libre, para que experimentes la paz de Dios, para que puedas encontrar la santidad. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Dice, traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, dice esta versión, jamás lo verán cara a cara. O sea, yo tengo el deseo y el anhelo en mi corazón, mi hermano, de mirar a Dios un día. Por eso, mi hermano, trato de la mejor manera. Sé que tengo, mis hermanos, sé que tengo en mi vida, ¿verdad?, imperfecciones, áreas en mi vida que necesitan ser moldeadas, pero no es excusa,
hermano, para no poder tomar riendas de ellas y sujetarlas y someterlas a la obediencia de la palabra. Amén, aleluya. Amén. Una cosa es que Dios nos ha dado el poder y la autoridad y dominio propio, y otra cosa es que nosotros nomás no querramos. Aleluya. Que dice el verso 15, mi hermano, no dejen, dice, que nadie se aleje del amor de Dios. Usted no debe de darse el lujo de alejarse del amor de Dios. Dice amén. Amén, aleluya. No dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Hay momentos, mis amados hermanos, en que el hombre y la mujer necesitan tomar decisiones. Hay momentos en que muchas veces, hermano, el consejo, ¿verdad?, de la palabra se debe de tener por un tiempo, pero no siempre. Yo siempre he dicho, mi hermano, de que cuando alguien está caminando y de pronto encuentra algún tropiezo o algo, mis hermanos, yo le doy el consejo de la palabra del Señor. Pero después de ahí, mis hermanos, le oro al Señor en el nombre de Jesús. Y hermano, y ya no le hablo, sino hasta determinado tiempo le digo, entonces, ¿qué ha pensado? ¿Qué quiere hacer con su vida? ¿Qué quiere hacer con su alma? ¿Qué es lo que quiere hacer en Dios? Amén, aleluya. Pero no podemos estar sobre Él porque lo hostigamos. Pero sí podemos doblar nuestras rodillas. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor, mis amados hermanos, hará el trabajo a través de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Dice, tampoco permitan que nadie cause, dice, problemas en el grupo. Gracias a Dios, hermano, que aquí no hay problemáticos ni problemáticas. Aquí sí hay pura ovejita. Aquí sí hay pura ovejita. Aquí ningún chivo, ningún cabro grande, ¿verdad? Aquí puras ovejitas, mis hermanos. Ya se fueron los chivos. Por eso dice, tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo. ¿Sabe una de las cosas, mis hermanos? Usted tiene todo el derecho de levantarse y pararse y decir, ¿sabe qué, pastor? Lo que usted está predicando no está conforme a las Escrituras. Porque cuando alguien no está, hermano, predicando conforme a la palabra de Dios, y mucho menos, hermano, porque es bien fácil, hermano, predicar. Es fácil predicar. Es fácil hablar de santidad. Es fácil hablar, mis hermanos, de doctrina. Lo difícil es vivir y dar el ejemplo. Eso es lo más difícil para nosotros. Amén. Por eso el escritor de Hebreos dijo, tenemos, dice, una multitud de testigos. Y sabe una de las cosas, no solamente de creyentes, sino también de ángeles. Amén, aleluya. Que están mirando, mi hermano, lo que predicamos, lo que enseñamos. Amén. Gloria a Dios. Yo siempre he dicho, mis hermanos, cuando nosotros soltamos la palabra o predicamos la palabra del Señor, hermano, Dios, hermano, ¿verdad? Hermano, es, ¿cómo se puede decir, hermano, de esa manera? Dios obra a través de su palabra. Dios respalda su palabra. Amén, aleluya. Pero quien nos respalda a nosotros ante la presencia de Dios, de lo que hablamos, de lo que predicamos, son nuestros frutos, Amén. nuestro ejemplo. Amén. ¿Qué más dice la Escritura entonces? Por eso dice, porque eso les haría daño. Y mire lo que dice aquí, mi hermano, en la traducción al lenguaje actual. Sería, dice, como una planta amarga que los envenenaría. Oiga, la amargura no solamente, mi hermano, ata la vida del amargado o de la amargada, sino que la amargura tiene, mi hermano, o tiene su veneno, hablando espiritualmente,
que puede también envenenar las vidas de aquellos que están a su alrededor. Así es. Cuando usted mira el verso 15 dice, mira bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, dice, alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella, dice, muchos sean contaminados. La amargura puede contaminar al otro. Por eso mi hermano dice que el rostro, ¿verdad? Alegre, dice, ¿cómo dice? Hermosea el rostro, ¿cómo dice? ¿Cómo? El corazón alegre, dice, hermosea el rostro. Amén. Por eso usted debe de estar alegre siempre, para que se mire guapo, para que se mire guapa, para que se vea hermoso, hermosa. Amén. Porque imagínense, mi hermano, pone una cara de fuchi, a la que está a su lado va a tener una cara igual. Todos los que están en su casa, puros amargados van a ver. Imagínense. Por eso usted debe de estar con un corazón alegre. Porque cuando usted está contento, está cantando, está alabando, hermano, su corazón, ¿verdad? Alegre, hermosea su rostro. Por eso cuando llega la gente a su casa, hermano, llega y no quiere irse de ahí. Porque está esa paz, ese amor, ese movimiento, mi hermano, del Espíritu de Dios. Amén, aleluya. Pero cuando llegan a su casa, mi hermano, rápido quieren irse. ¿Sí? Antes de que lo despidan, que ya está a la puerta. Imagínense. Por eso, mi hermano, debemos de correr con paciencia la carrera. Hay que seguir la paz con todos, mis hermanos. Hay que buscar la santificación. Dice amén. Hay que cuidarnos los unos a los otros, mis hermanos. Hay que servir, dice, a Dios también de un modo agradable. El verso 28. Dice aquí, mis hermanos, el verso 28, la traducción al lenguaje actual dice: gracias a Dios, el reino que Él nos da, dice, no puede ser movido. Por eso debemos adorar a Dios con el amor y la honra que a Él le gusta recibir. Porque nuestro Dios, dice, es como un fuego que destructor. En la traducción, hermano, Reina Valera 1900 dice: así que recibiendo nosotros, que mi hermano, un reino inconmovible. Oh, usted ha recibido un reino inconmovible. Gloria a Dios. Lo más hermoso de esto es que en ese reino, mis hermanos, fue creado, ¿verdad? Una habitación, una casa. Pero dice mi hermano de que esa casa no fue construida por manos de hombres, sino por Dios mismo. Por eso dice que un reino inconmovible, dice mi hermano, que debemos de tener gratitud, o sea, un corazón agradecido. Y mediante un corazón agradecido, dice, debemos de servirle a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios, dice, es fuego consumidor. ¿Cómo debemos de agradarle? Con temor y reverencia. Amén, aleluya. Con temor y reverencia. Porque nuestro Dios, dice, es que fuego consumidor. La reverencia, mis hermanos, juega un papel muy importante. Y debemos de esforzarnos. Por eso Dios nos ha puesto en el camino. Corramos, mis hermanos, la carrera con paciencia. Con paciencia. No se apresure, no se adelante, no quiera correr más de lo que no puede.
Porque si usted corre más de lo que no puede, se va a cansar. Mejor déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya. Y camine por donde el Espíritu Santo de Dios le guíe. Camine. Dígale, Señor, dame un corazón obediente. Ayúdame a discernir cuando tú me hablas a través de tu Espíritu Santo. Ayúdame a entender cuando te fallo, cuando hago algo que a ti no te agrada. Quiero alcanzar la meta, quiero llegar. Ayúdame. Y téngalo por seguro, mis amados, de que un día no muy lejano estaremos en la presencia de Dios. Amén, aleluya. Pero no se dé el lujo de regresar de donde ya Dios lo sacó. No se dé el lujo de volver a construir lo que ya había destruido. No se dé el lujo de hacer o de practicar las cosas que antes hacía en el mundo. Eso ya pasó, ya fue. De aquí en adelante, mis amados hermanos, puesto los ojos en el consumador de nuestra fe, en Jesucristo. En Él es en quien debemos de poner o de fijar nuestra mirada. Pero que no sea excusa para que nosotros digamos que no queremos ser ejemplo. Nosotros debemos, hermanos, de ser ejemplo para la gloria y la honra del Señor. Póngase de pie en esta tarde. Gloria al Señor.